es que la vida se genera a partir de eh, seres vivos. Y la ya. abiogénesis es que la vida surge a partir de cosas que no tienen vida. Eso es De lo la materia inerte, ¿no? Que decía. exacto, exacto. Ok. Inerte significa sin vida. Y listo, ahí Ok, pueden consultarlo. Entonces, gracias. biogénesis, que la vida viene de la vida. Abiogénesis, que la vida viene de lo inerte. Son teorías. Y sí se los van a preguntar en el examen. Ahorita estaba revisando la guía y sí viene. Bueno, todo lo que estamos viendo se los van a poner en el examen. Pero trataré de ponerles preguntas como las que van a ver ese día. Bien, ya va llegando Rosy. Hola, Rosy. No, no llegó Rosy. Ahí está. Hola, Rosy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdónenme. Estoy Hola. viendo las tortillas. Ah, sí, sí, porque ya cuando se acaba la clase ya está oscuro. Entonces, de una vez Sí, por las tortillas. sí, pues ya estoy aquí. Eres bienvenida. Pues ya estamos no completos porque nos faltan varios, pero tenemos que iniciar porque hay muchos temas que ver. Entonces, bueno, si tienen dudas de la tarea lo podemos comentar al final, pero tenemos que empezar con nuestros temas. Voy a ponerles la pantalla y vamos a ver qué nos toca para hoy. Díganme cuando ya puedan ver la pantalla. Vamos a tener una plática sobre este tema. Evidentemente seguimos platicando de biología. Pero espérenme porque siguen llegando sus compañeros. Gaby, ¿tienes algo que comentar? Levantaste tu mano. No, yo no sé el que quedó levantada, perdón. Ah, ok. Bien. Y le damos la bienvenida a Erika, que ya está con nosotros. Erika, ¿nos escuchas? Ah, ya. Ya nos respondió en el chat. Dice que sí. Bueno, pues comencemos. Les voy a poner mi pantalla y vamos a darle seguimiento a esto de la biología. Ahí va. ¿Ya pueden ver la pantalla? Profesor. ¿Sí? ¿Los demás sí lo ven? Ya. Sí, profe. Excelente, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, ¿quién me recuerda un tema que hayamos visto ayer? Algo de lo que se acuerden de ayer. Blanche. Blanche. ¿No? Blanche ya no. Rosita. Dinos, Rosy. Pues vimos lo de las genéticas, vimos lo de las bacterias, vimos lo de el ADN, vimos lo de eh, desde cuando se crearon los seres humanos y fue a través de que hubo una explosión, ¿cómo le llaman? No es explosión, bueno, de rocas y de ahí salieron las bacterias de las cuales nos hicimos los humanos. Hay algo así lo entendí, profe. Por ahí tienes una idea general, ¿sí? Hay que afinar algunos detalles, pero tienes la idea, un panorama de lo que vimos ayer. Sí, recuerden que la vida no vino de esa explosión. La explosión hablaba de el origen del universo, pero pues ya saben que en el universo hay lugares con vida y hay lugares sin vida. El único lugar con vida que conocemos en el universo es el planeta Tierra. Pero la gran explosión que ayer dijimos que se llamó, bueno, los científicos le pusieron así a esa teoría, es el Big Bang. Big Bang quiere decir gran explosión. Y esa es la teoría más aceptada hasta hoy que explica el origen del universo, de todo lo que existe. Materia, energía, rocas, estrellas, planetas, cometas, asteroides, todo se generó ahí en este momento de la gran explosión. Entonces, ¿quién más? ¿Alguien que no haya dicho algo
Más bien, sí, alguien que no haya comentado todavía, que quiera complementar lo que dice Rosita. ¿Qué más Blanche vimos? escribió en el chat, escribió cómo se hizo el planeta y Erika escribió proteínas, lípidos y carbohidratos. Muy bien, excelente resumen. Si hablamos de la formación del planeta, podríamos decir eh, cómo se, cómo se formó el planeta Tierra. Dijimos que se formó a partir de los restos estelares que estaban flotando, se agruparon, empezaron a girar, estaban muy calientes, se fueron enfriando. Obviamente estamos hablando de millones de años, un proceso de millones de años. Se enfrió el planeta y empezó a tomar las características muy lentamente, las características que podemos ver hoy, que tenga agua, atmósfera, un suelo firme, que tenga ríos, lagos, mares, volcanes. Bueno, ese proceso fue muy largo y lo platicamos ayer cuando les puse esta imagen de la formación del planeta Tierra. Y efectivamente, como dice Erika, también vimos las biomoléculas. A ver, Luis, ¿me puedes mencionar dos biomoléculas? ¿Cuáles serían esas dos biomoléculas? Sí, puede ser las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso, muy bien, Luis, excelente. Así, tienen que tener bien listo el tema y estarlo repasando. Biomoléculas son cuatro. Dos que nos dijo Luis, y pueden ser también los carbohidratos y los lípidos. Va de nuevo, hay cuatro biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, pues vamos a avanzar con nuestros temas. Hoy nos toca hablar es la tercera parte ya. La primera parte fue el origen de la vida. La segunda parte, las biomoléculas. Y hoy vamos a hablar de genética. Genética. ¿Qué es esto que les estoy mostrando aquí? Este dibujito, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien lo reconoce? Sí, es lo de la genética, de ahí empezó a sacar de cómo los colores tiene mucho que ver con que nos parezcamos a nuestros padres, nuestros hermanos, y de ahí salen los genes. Muy bien, Rosy, tienes una idea muy clara de esto. Efectivamente, ayer dijimos que esto de la genética y los caracteres hereditarios están en una sustancia, es una molécula que, bueno, las moléculas en general se llaman ácidos nucleicos y se dividen en dos, que son el ADN y el ARN. Esta imagen que tienen aquí, pues es un dibujito del ADN. El ADN es una molécula que todos tenemos en el interior de nuestras células y dijimos, así como se los pregunté en su tarea, en el cuestionario, que la función pues de los ácidos nucleicos, o también llamados nucleótidos, bueno, un nucleótido es como un escaloncito de esta escalera, pero pues ya todo junto se llaman ácidos nucleicos. Su función es almacenar información. ¿Cómo que almacenan información si no son libros ni nada de eso? Pues dijimos que es como un código de barras. Es único y especial para cada individuo. La combinación de colorcitos es lo que hace que una persona sea única y que esa persona sea diferente de un árbol o que sea diferente de un delfín. Bueno, pues tenemos por eso los ácidos nucleicos. Ahora sí, vamos a hablar hoy de genética. ¿Y qué es la genética? Dice aquí, la genética es la ciencia de la herencia. Es cierto que la genética es una parte de la biología. Hagan de cuenta que la biología es la ciencia principal y una parte de esa ciencia estudia la herencia. Eso es la genética. Si en su examen les preguntan, ¿qué estudia la genética? La herencia. Pero obviamente estamos hablando de la herencia biológica. Lo que decía Rosy, ¿por qué razón nos parecemos a nuestros papás? Tal vez tú te parezcas un poco más a tu papá o un poco más a tu mamá,
Pero la explicación está en la genética, porque tenemos un poco de los dos. Digamos que parte de nuestra ADN, la mitad, viene de la mamá y la mitad viene del papá. El estudio de esas reglas para pasar las características hereditarias, ese estudio es la genética. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, ¿No? Va. Parece que no. Excelente, pues vamos a avanzar. Ya que sabemos de qué vamos a platicar, ahora sí, vamos a entrarle. Como introducción, vamos a leer que la genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de caracteres hereditarios. Justo lo que les acababa de decir. Recuerden que en su cuestionario aparecía esta pregunta referente a los genes y decía ahí, ¿son las unidades responsables de transmitir las características o algo así decía la pregunta? Bueno, esos son los genes. Un gen es una parte del ADN, un pedacito, un bloque. Hagan de cuenta que esto que les mostraba, este dibujito de aquí, arriba, este podría ser un gen, porque no es el ADN completo. El ADN es como un hilo, y ese, si lo vemos de cerca, así sería. Si cortan un pedacito de ese hilo, ese sería un gen. Entonces es un gen transmite una característica de los seres vivos, como cuál, por ejemplo, tu resistencia para alguna enfermedad o un conjunto de genes tienen ahí escrito si vas a, por ejemplo, si vas a tener la piel clara o la piel oscura. Ahí está en tus genes. O si tu cabello va a ser lacio o va a ser chino. Todo está escrito en los genes. Entonces, esos son los famosos caracteres hereditarios. Y no solo en los humanos. Todos los seres vivos tienen genes. Todos, todos. Por eso, los, digamos, los hijos, o si fueran, por ejemplo, los gatos, ¿por qué los gatos se parecen pues, a sus papás, ¿no? Porque les transmitieron los genes. De eso vamos a platicar, de cómo se transmiten los genes y algunas reglas que están operando aquí. La herencia, veamos, ¿a qué se le llama herencia? Ustedes saben que herencia es como cuando alguien te deja dinero, ¿no? Que se muere la abuelita y les deja herencia a los familiares. Bueno, pues ese es un tipo de herencia. Es algo que se transmite, algo que se deja y que pasa de generación en generación. En ese sentido, esta herencia de la que vamos a hablar es lo mismo. Es algo que pasa de generación en generación, pero es algo que está adentro de nosotros. Entonces, veamos de qué se trata. La herencia es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia. El ADN se llama ADN porque está abreviado. Significa ácido desoxirribonucleico. Pero como es un nombre muy largo, nunca nadie dice ácido desoxirribonucleico. Simplemente ADN. O tal vez lo puedan leer o escuchar como DNA. Es lo mismo, solo que DNA es porque está en inglés, pero significa lo mismo. ADN es una sustancia, ya dijimos, una de las biomoléculas, bueno, pertenece a los ácidos nucleicos. Es una molécula que tenemos todos en el interior de las células y su función es guardar la información que nos hace ser quienes somos. ¿En qué forma contiene esa información? Son secuencias de nucleótidos. Les dije que se imaginaran como si fuera una escalera. El ADN es una escalera. Cada escalón sería un nucleótido. Ahora piensen que los escalones son de colores. Cada persona tiene una combinación de colores diferente. Como les dije, como si fuera un código de barras. Por eso el ADN de cada persona es único, por la forma en la que están acomodados sus escalones, o sea, sus nucleótidos. Dice, en los cuales se encuentran los genes que codifican la información necesaria para sintetizar una proteína específica.
¿ok? Los genes fabrican proteínas. Y como nosotros estamos hechos de proteínas, por eso decimos que los genes fabrican pues todo lo que somos, nuestro pelo, nuestra piel, incluso el tono de voz se puede heredar, aunque también pues hay un lado feo, ¿no? Que te pueden heredar las enfermedades. ¿Han escuchado de alguna enfermedad que sea hereditaria? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Rosita, Adelante. Gracias, Vicky. Se dice que, bueno, yo he escuchado, mi mamá falleció de presión alta, tuvo trombosis cerebral Ujú. y el azúcar, diabetes. Entonces, dice, y se dice, y bueno, ya lo he comprobado, que sí, se hereda, porque en la familia, bueno, mis hermanas son diabéticas y somos de presión alta. Es una de ellas, la herencia que nos dejaron nuestros padres. Bueno, en este caso, mi mamá. Muy bien, es un buen ejemplo, Rosy. Es como el lado negativo de esto, ¿no? O sea, sí puedes como tener los ojos de tu mamá y todo, pero también sus enfermedades. Y sí, allí están los genes, porque dijimos, como los genes fabrican proteínas, hagan de cuenta que las proteínas son como los ladrillos, ¿no? Si ese gen que fabrica las proteínas está, bueno, no quiero decir defectuoso, es alguna característica, ¿no? Si ese gen ya tiene esa instrucción, pues así van a salir los tabiques, los ladrillos. Y así, pues puede dejar de funcionar un órgano o algún sistema o alguna ruta metabólica, como el caso de la diabetes. Entonces, muy bien, ese es un buen ejemplo, Rosy, la diabetes. En mi familia también hay genes de diabetes. Dos de mis tíos murieron de diabetes, bueno, por complicaciones de la diabetes. A ver, ¿conocen alguna otra, aparte de las que nos comentó Rosy? Enfermedades que sean hereditarias. Adelante. Luis, Iván, A ver, Luis. El cáncer. El cáncer también, una de las enfermedades más complicadas. El cáncer, exactamente. Digamos que los genes van acumulando defectos. Y entonces dijimos, los genes son los que dan las instrucciones. Si la instrucción está mal, pues todo lo que sale de ahí también va a estar mal. Y puede derivar en, pues, un mal proceso en el cuerpo, algo que no funcione bien. Excelente. ¿Qué otra, Blanche? Profe, ¿cómo se llama la enfermedad esa que están manchados de la piel? Se llama vitiligo. Ah, ese sí es herencia. Y perdón, pero ahora que estuvo la semana del cáncer de mama, Ah, sí. estaban comentando la doctora que el cáncer no es hereditario. Bueno, eso dijo la doctora. No sé qué tan Ajá. cierto sea, pero Pues, comentó que el cáncer no es hereditario. pues es que el cáncer es un montón es un conjunto de factores. Claro que también depende del cuidado del cuerpo, de la alimentación, de los factores así como ambientales. Pues aunque hay también muchos tipos de cáncer, pero el cáncer se genera con los defectos que se van acumulando justo en el ADN. Entonces, pues también depende del tipo de cáncer del que se trate y del tipo de vida que tengamos. No quiere decir que ya estemos condenados, ¿no? Así como decir, pues mi mamá tuvo diabetes, ni modo, yo también voy a tener diabetes. Se habla más bien de una predisposición, pero no es que ya te vaya a tocar de ley. Más bien, si ves que en tu familia hay diabetes o cáncer, pues con más razón te cuidas. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Rosita. Yo, profe, le iba a hacer una pregunta. ¿Cómo se Ujú. llama cuando un niño nace con deformación en su labiecito, en su carita, o cuando tienen ay, no sé si es una enfermedad, síndrome, son niños de síndrome de, ay, ¿cómo le llaman? Que están Sí, enfermitos, son inteligentes, pero nacen malitos. ¿Cómo se le llama? es síndrome de Down. Ajá, ¿eso también es hereditario o no? No, no es Esa duda. hereditario. No, no es hereditario. El síndrome de Down
es cuando se tiene un cromosoma de más. Las personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas. Lo normal es tener 46. Por eso también esa enfermedad se le llama trisomía 21. Ahorita vamos a hablar de los cromosomas. Los cromosomas se acomodan en pares, como si fueran zapatos. Entonces, hay un par, que es el par número 21, donde en lugar de haber 2, hay 3. Y eso es lo que da origen al síndrome de Down. Pero es algo que ocurre con el desarrollo fetal. Se puede ser al momento de la fecundación o durante el desarrollo. Pero, pues no, esa no es hereditaria. No es una enfermedad hereditaria. Estoy buscando lo del cáncer y dice, se cree que solo alrededor del 5 al 10% de todos los casos de cáncer se originan directamente a partir de defectos genéticos, llamados mutaciones, heredados de uno de los padres. Dice, no obstante, el cáncer es causado en algunos casos por un gen anormal que se transmite de una generación a otra. Eso es lo que dice en la Asociación Internacional del Cáncer. Solo del 5 al 10% de los casos. Bueno, pues más vale buscar la información. A ver, también Rosy nos habló de esa enfermedad que dices del labio, Rosy, se llama labio leporino, pero tampoco es hereditaria. No, no todas son hereditarias. Ok. Hay una que, no sé si han escuchado hablar de el daltonismo. ¿Daltonismo? ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, sí, bueno, depende de a qué se refiere con daltonismo, porque mi esposo dice que es daltónico, no distingue los colores, pero no sé si es este. Ajá, sí, el daltonismo es muy curioso porque nada más le puede dar a hombres, solo en los hombres. Y el daltonismo, a ver, creo que alguien había levantado la mano, no sé. Luis, Dinos, Luis. Pues es a lo que se refiere Rosita, que se distinguen los colores de otra manera, Sí, porque hay como exactamente. una visión un tanto como, eh, pues le hablan como tonalidades grisáceas, ¿no? Algo así. Ajá, los Que son un daltónicos poco hacia blanco y negro, ¿no? No específicamente blanco y negro, pero parecido. es la confusión de los colores. O sea, confunden un color con otro. Lo que nosotros, por ejemplo, lo llamamos naranja, los daltónicos lo ven como verde. Y eso es por algo que no funciona en unas células que hay en los ojos. En los ojos, específicamente en la retina, o sea, en la parte de hasta atrás del ojo está la retina, hay dos tipos de células. Unos se llaman conos y otros se llaman bastones. Los bastones son los que pueden ver el color blanco y negro y los conos son los que distinguen los colores. Entonces, si hay un defecto ahí, no se perciben los colores como debe ser o como la mayoría los vemos. Eso es el daltonismo. Eso también es hereditario, pero solo le afecta a los hombres, porque pues solo una parte de los genes pasa del papá. Entonces, por eso. ¿Y qué otra enfermedad podría ser hereditaria? Hay una que se llama hemofilia, también es hereditaria. En la antigüedad, a los reyes o las familias estas, las familias reales, padecían mucho de hemofilia. Eso era porque se casaban entre familiares. Entonces el gen prevalecía. Es lo malo pues por eso el incesto es tan peligroso, ¿no? Si se casan entre familiares, los genes acumulan defectos y pues hay enfermedades muy feas, como la hemofilia, que es la incapacidad de coagular la sangre. Imagínate que te cortas y no te para el sangrado hasta que mueres. Eso es la hemofilia. Pero bueno, son enfermedades que se heredan, o sea, ya vienen en los genes, de papá, de mamá, de los abuelos. De eso vamos a platicar. y lo padecen los hombres, profesor. ¿Cómo? Perdón, Vicky, Se no te transmite escuché. la hemofilia a las mujeres y lo padecen. Que lo transmiten las mujeres y lo padecen los hombres.
Ajá, exactamente. Se llaman enfermedades ligadas al sexo. Y eso es porque eh, hay cromosomas, de los que les hablé hace rato, que son cromosomas sexuales. Los hombres tenemos cromosoma XY y las mujeres tienen cromosomas XX. En la Y, en ese cromosoma especial de los hombres, pues ahí hay un grupo de enfermedades especiales que solo le dan a los hombres. Pero bueno, pues ahí, aunque la mamá lo transmite, solo los hombres lo expresan, o al revés. Aunque el papá lo transmite, las mujeres lo expresan. Depende de la enfermedad de la que se trate. Si quieren buscar más información sobre eso, pónganle en Google enfermedades ligadas al sexo. Y ahí les van a aparecer una lista de enfermedades que solo padecen los hombres o solo padecen las mujeres por esta cosa de que están en los genes. Y los genes están en los cromosomas. Así que Rosy todo quería está decir. relacionado. Adelante, Rosy. Profe, otra cosa que se hereda es cuando tienen gemelos. Eso también se hereda, profe. Vienen de los tíos, de los papás, hermanos. Bueno, en la familia de nosotros hubo gemelos o cuates y luego los hijos de uno de mis tíos también tuvo. Dicen que es herencia también eso. Sí, sí, es lo que he leído también. O sea que, por ejemplo, si tus abuelos fueron parte de gemelos, o sea, tenían un hermano gemelo, es probable que tú cuando tengas hijos también. Pero solo son como predisposiciones, no hay nada seguro. Pero sí, eso de los gemelos también. Muy, muy interesante este tema de las enfermedades que se heredan. Así que esas se llaman enfermedades hereditarias y es justo de lo que vamos a hablar. La explicación de por qué ocurre eso está en el estudio de la genética. Por eso es bueno conocer un poco más de esto para explicarse pues, las cosas que ocurren. ¿Por qué sucede así? Hace ratito hablábamos de los cromosomas. Cuando Rosy preguntó sobre el síndrome de Down, es una enfermedad cromosómica. Cromosómica. ¿Y qué quiere decir eso? Los cromosomas están formados de ADN y varias proteínas. Los genes, por consiguiente, son parte de los cromosomas. Acuérdense del ejemplo. El ADN es como si fuera un estambre o un hilo. Imagínense el ADN como si fuera un estambre. Ese estambre, si lo dejamos ahí todo abandonado, sin enrollar, pues se va a hacer bolas, ¿no? Se va a enredar y ya no va a servir. Bueno, al ADN le pasa lo mismo. El ADN está enrollado en un paquetito y ese paquetito son los cromosomas. Esa es la diferencia entre el ADN y los cromosomas. Por ahí les falló en sus preguntas de la tarea. Había una de cromosomas y genes. Recuerden, el cromosoma es el paquetito. Hagan de cuenta que es como una madeja, una madeja. Ese es el cromosoma. Y el hilo que está enredado ahí es el ADN. Y las proteínas, pues es como lo que organiza el hilo. Podríamos decir que el carrete del hilo está hecho de proteínas y lo que está enredado ahí es el ADN. Luego, los genes, por consiguiente, son parte de los cromosomas. Finalmente, los cromosomas se transmiten de una célula a otra y de un organismo a otro durante la reproducción. Así la herencia ocurre cuando los genes se transmiten de un progenitor a su descendencia. Esto es muy interesante porque la recombinación genética, ya saben, tenemos un poco de la mamá y un poco del papá. Al momento de la fecundación se mezclan los cromosomas. El papá da 23 cromosomas en el espermatozoide y la mamá pone 23 cromosomas para dar un total de 46. Y así es como surge un nuevo individuo, con características nuevas, pero tiene un poco de la mamá y un poco del papá. Este es un cromosoma. Es lo que les decía que es como el carrete o la madeja. Aquí está enredado el ADN, parece un tachecito, ¿no? Bueno, pues hay mucho que decir sobre los cromosomas, pero solo vamos a comentar que están formados de ADN y proteínas. Recuerden, las proteínas, eh, ¿cómo decirlo? Es como tener un collar de perlas, así se ven las proteínas. Y el ADN, que es como un hilo, está enredado en ese collar, así se ven.
Las proteínas que tiene el cromosoma se llaman histonas. Histonas. No tienen que aprenderse eso, nada más. Con que sepan que un cromosoma es un paquete de ADN y proteínas. O piensen en el ejemplo que les doy. Imagínense que el ADN es un estambre y el rollo es el cromosoma. El rollo, la bola, la madeja, eso es un cromosoma. ¿Y dónde están esos cromosomas? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los cromosomas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Los seres humanos, ya les había dicho, tenemos 23 pares. Los cromosomas están organizados como si fueran pares de zapatos, van por parejas. En lo que les decía del síndrome de Down, el par número 21, en lugar de tener 2, tiene 3. Entonces, es lo que da origen a la... Bueno, no es una enfermedad, es como un... Pues es un síndrome, ¿no? Síndrome de Down. Y lo normal es tener 46 cromosomas en los humanos. Cada especie tiene su número diferente. El maíz tiene más cromosomas que nosotros. La mosca tiene otro número de cromosomas y así. Pero los humanos tenemos 46 cromosomas. 23 de la mamá y 23 del papá. Los cromosomas están en el núcleo. Si ustedes pudieran observar alguna de sus células, una célula del riñón, una célula del ojo, una célula del hígado, y pudieran ver ahí adentro, ahí están los cromosomas, en una pequeña burbuja que se llama núcleo. Ahí aparecen los cromosomas. Como les dije, el ADN es el hilo y donde está enredado ese hilo es el cromosoma. Un cromosoma, podríamos decir, es un paquete de ADN, que el ADN no está ahí suelto, ahí todo enredado, está empaquetado en los cromosomas. Listo, vamos a hablar de una persona que pues estudió mucho esto de los genes y fíjense qué tipo de experimentos hizo. Se le considera como la persona que pues que creó la genética. Le dicen el padre de la genética, Gregor Mendel o Gregorio, ¿no? Gregorio Mendel. Fue este personaje. Otra cosa curiosa es que él también era pues un religioso hasta se ve, ¿no? Como está vestido, así como un padre. Bueno, pues él vivía en un monasterio y se dedicó a hacer experimentos con, ya lo veremos, dice, Gregor Mendel asistió a la Universidad de Viena durante 2 años donde estudió botánica y matemáticas, entre otras materias. Utilizó sus conocimientos para realizar una serie de experimentos revolucionarios sobre la herencia en guisantes. ¿Cuáles son los guisantes? Los chícharos, comunes comestibles. Entonces, en resumen, ¿qué hizo Gregorio Mendel? Se dedicó a cultivar chícharos, pero de una manera muy especial. Los empezó a mezclar y observó qué pasaba con la descendencia de esos chícharos. O sea, ya saben, ¿no? Cuando uno cultiva, pues pones la semilla, le pones tierra, le echas agua y esperas. Depende de la semilla que pongas, es la planta que te va a dar. Él observó ese tipo de cosas. Él observó que había diferentes tipos de chícharos y que cuando mezclaba esos dos tipos diferentes, cómo era la descendencia. Esos fueron los experimentos de Mendel. Imagínenselo así, un sacerdote en un monasterio, ahí tenían un huerto, había muchos árboles frutales, había hortalizas, pero él escogió los chícharos porque eran fáciles de cultivar y pues a lo mejor el clima de donde él vivía pues era favorable para que crecieran rápido, para que crecieran bien. No sé si ustedes han visto alguna vez una planta de chícharo. Yo no. ¿Cómo crecen los chícharos? ¿De dónde salen? Adelante. Rosita, Son vainas también, ¿no, profe? Como los frijoles. Ándale. Porque, ajá, yo cuando los he comprado traen su vainita.
De ahí Ajá, no los venden así solitos, vienen en la vaina y ya uno tiene que quitarles la vaina, sacar los chícharos. Ajá, muy bien, Rosy. Igual que los frijoles, igual que los garbanzos, vienen en una vaina. Pero pues este hombre, Gregor Mendel, que quedamos que era un religioso, pues se puso a observar con mucho detenimiento cómo era que crecían los chícharos y vio que había diferentes tipos de chícharos y las flores también eran diferentes, porque el chícharo, la planta de chícharo tiene flor. Entonces, observó ese tipo de cosas, que había unos tallos altos, unos tallos enanos, había flores blancas y unas flores que eran como moradas, había unos chícharos que estaban como arrugados y otros que eran lisos, pero son diferentes especies de chícharo. Bueno, no es la misma especie, pero son diferentes variedades de chícharo. Así como los frijoles, ¿no? Que hay que el flor de mayo y que el frijol negro y que el frijol no sé qué. Bueno, pues así, pero con los chícharos. Esto fue lo que hizo Gregor Mendel. Y de ahí, de esos experimentos, concluyó pues varias reglas que se conocen como las leyes de Mendel. Los resultados de los primeros experimentos de Gregor Mendel de cruzamiento entre dos guisantes, acuérdense que guisante es chícharo, de raza pura, se resume en un enunciado que se conoce como la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. A cada generación, él le ponía F, bueno, si es la primera generación es F1. Si esos hijos, digamos, que salieron, se vuelven a mezclar entre sí, los hijos ya serían F2. Si esos se vuelven a mezclar entre sí, F3 y así. Dice, la primera ley de Mendel dice que cuando se cruzan dos variedades distintas de individuos, ambos de raza pura, para un determinado carácter, homocigotos, ahorita vamos a ver qué es esto, todos los híbridos, o sea, la mezcla de la primera generación, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Pues piensen en dos tipos de chícharo, uno de piel arrugada y otro de piel lisa. Si los mezclamos, la primera ley del Mendel dice que la primera generación van a salir de un solo tipo. Es como lo de los perritos. Imagínense que tienen un perrito de color negro y una perrita de color blanco. ¿De qué color van a salir los cachorritos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podría pasar? ¿Nunca lo han observado? Adelante, adelante. Este, yo digo que a la mejor combinaciones de esos dos colores Ajá, salen o combinaciones. de un solo color o todo de otro mismo color. Ajá, aunque lo curioso aquí es que siempre va a haber un color que prevalece. Hay un color que prevalece. No sé si a ustedes les ha tocado que sus perritos tengan crías. Observen cómo salen. Y uno dice, pero ¿de qué color saldrán? Si el papá fuera negro y la mamá fuera blanca, ¿cómo saldrían los hijos? ¿Saldrían grises? No es tan fácil. No es como mezclar leche con café. Hay unas reglas que funcionan con esto. Y esas reglas son las leyes de Mendel. Solo que él lo probó con chícharos, no con perros. Pero es interesante. Entonces, el experimento es así. Imagínense que mezclan un chícharo de raza pura de un tipo con otro también de raza pura, pero de otro tipo. Entonces se mezclan y vean lo que pasa. No es que salga, si mezclamos aquí, por ejemplo, tenemos uno amarillo y uno verde. No es que salga la mezcla de estos dos colores, sino que uno de los dos prevalece. Eso sucede en la primera generación. Uno de los dos prevalece. Y él le empezó a poner nombre a eso. Aquí las letras mayúsculas se refieren a la característica que prevalece, le llamó dominante, y a la que no se expresa, porque digamos el hijo o la cría o lo que sale de ahí, pues no se parece nada al verde, pero no significa que no tenga un poco del verde. Por eso le pone
A mayúscula y A minúscula. A los A minúscula les puso recesivos y a los A mayúscula les puso dominantes. O sea, hay un gen que domina. Y ustedes se pueden poner un ejemplo. Piensen que, pues no sé, un esposo y una esposa tienen hijos y la esposa tiene los ojos azules y el esposo tiene los ojos cafés. ¿Qué probabilidad hay de que el hijo tenga los ojos azules? Pues ahí es donde aplican las leyes de Mendel. Depende de los genes recesivos y dominantes. Los ojos de color están en los genes recesivos. Entonces es muy poco probable que salgan con ojos claros, porque son recesivos. Pero si ambos tuvieran ojos azules, ahí aumenta la probabilidad, porque hay más combinación de genes. Entonces, ahí está la primera ley de Mendel. En la primera generación, cuando se mezclan dos especies distintas, solo una es la que va a prevalecer. No es que se combinen como la leche y el café. O si tienes uno negro y uno blanco, no es que el hijo vaya a salir gris. No necesariamente. Esa es la primera ley de Mendel. Ahora hablemos de qué es el genotipo y el fenotipo. Entonces, con esos experimentos de Mendel nos podemos hacer varias preguntas. ¿Qué ocurriría si estos híbridos de la primera generación, un híbrido es la mezcla, tuvieran descendencia? O sea, imagínense que este hijo que salió de aquí, o este, ¿cómo decirlo? Pues no es un hijo porque son plantas, pero ¿cómo le llamarían ustedes? Este, ¿qué? ¿Qué podría ser? Profe Pau levantó su manita. Adelante, Pau. Bueno, esto ya lo habíamos visto creo que en la secundaria, y creo que se brinca también una generación, ¿no? O sea, hasta que coinciden los cromosomas y es la herencia, se puede decir, que a lo mejor a mí no me toca, pero le puede tocar a mi hijo. Eso, muy bien, muy bien. Así es, Pau. Esto que dice Pau es la clave, es lo más importante. Esas son las leyes de Mendel. ¿O han escuchado que, pues, a veces las tías dicen, no, pues es que ese niño abueleó? ¿Qué significa cuando dicen abueleo? Que se parece al abuelo. Ajá, a ver, ¿alguien más? Mariana. ¿Quién? Mariana. Adelante, Mariana. Sí, lo mismo que Pausa, que se supone que ya es descendencia de los papás y así consecuentemente. Ajá, exacto. O sea que a veces sucede que, pues no sé, la esposa y el esposo tienen un hijo, ¿no? Pero ese hijo no se parece a los papás, sino que se parece a los abuelos. ¿Qué sucedió ahí? Pues esto mismo es lo que explica las leyes de Mendel, esa forma de transmitir las características. Ahora nos podemos preguntar, ¿y con este híbrido, o sea, la mezcla ¿qué color es? Como amarillo con verde? La mezcla del amarillo con verde salió amarillo, pero si volvemos a mezclar el amarillo con otro, ¿ahora qué saldrá? ¿Podrá salir verde? Por ejemplo, si este amarillo lo mezclo con otro amarillo, ¿podrá salir verde? Pues ahí es donde Mendel se puso a investigar. Dijo, ¿qué información genética tenían estos híbridos? O sea, ¿dónde quedó el color verde? Si el hijo salió amarillo, entonces el verde desapareció, ¿o qué pasó? Dice, el hecho de que no apareciese el carácter recesivo, en nuestro ejemplo es el color verde, en ningún individuo de la primera generación, ¿querría decir que este habría desaparecido? No. Él lo que hizo fue jugar con las características de las plantas. Había unas plantas altas y unas plantas enanas. Y dijo, ¿qué pasará si mezclo una alta con una enana? Pues la primera generación todas salen altas, pero como que queda guardado algo de la enana. Y puede ser que en la segunda generación ya salga una enana. Lo mismo pasa con todo, con las personas, con los gatitos, con los perritos. Eso se llaman leyes de Mendel. Y aquí dice genotipo. Esto tienen que anotarlo, es muy importante. El genotipo es
la carga genética, la información genética. Y el fenotipo son las características físicas. Digamos que cuando a ti te gusta una persona, te gusta su fenotipo, pero no puedes ver su genotipo, porque el genotipo es un libro de instrucciones, el ADN. Ese no se puede ver, aunque sí están relacionados, ¿no? Depende del tipo de genes, pues es como se va a ver la persona, pero no siempre. A veces sucede que una persona se ve muy guapa y todo, pero es muy enfermiza, ¿no? Tiene muchas enfermedades. Entonces, su genotipo, digamos que tiene un defecto, aunque el fenotipo pues, sea muy atractivo. El fenotipo es las características físicas y el genotipo es lo que tenemos guardado, que puede o no expresarse. A ver, ¿alguien quiere participar? Dinos, Luis. Perdón, profe, pero es que se entrecortó cuando explicó que era genotipo y fenotipo y ya no escuché nada. No sé si en la grabación se quede así o se va a escuchar bien. A ver, díganme los demás si me escuchan bien o lo podemos repetir, no pasa nada. ¿Sí se escucha? Un momentito, Erika también escuchaba cortado. Ah, ok. Avísenme de cualquier cosa para que no se les vaya ningún dato importante. Pero en este momento ya me escuchan bien. Sí, profe. Sí, ahí sí. ¿Sí? Va. Vamos a volver a comentarlo. Adelante. Ay, perdón, profe, ya no escuché. El fenotipo son las características físicas y el genotipo, ¿qué dijo que era? El genotipo, con G, el genotipo es el conjunto de genes. Ok. Genotipo. Ujú. Podríamos decir que el genotipo es la información genética y el fenotipo son tus características físicas. Por eso les decía, cuando nos gusta una persona físicamente, nos gusta su fenotipo, o sea, cómo se ven, pero el genotipo son los genes, eso no se puede ver. En el caso de las plantas, el fenotipo con F, es que haya plantas altas y plantas enanas. Pero el genotipo es, pues, esa sustancia que llevan dentro las plantas que hace que a veces puedan verse de una forma o a veces se puedan ver de otra. Esa es la diferencia. Genotipo, los genes. Fenotipo, el físico. Para responder estas preguntas, Mendel cultivó estos híbridos de F1, o sea, de la primera generación, y los hizo reproducirse por autofecundación, es decir, empleando en cada planta su propio polen para polinizar la flor. Bueno, ya saben que las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Entonces ahí tienen el polen, que es como, pues no es una semilla, el polen es una partícula que contiene la información genética de la planta. Pero lo que hizo Mendel fue autofecundar. O sea, con ese mismo polen, pues sí, polinizó a la misma planta y entonces lo que ocurrió fue esto. Imagínense ahora que mezclamos un chícharo liso con un chícharo de cáscara rugosa. ¿Qué es lo que ocurriría? Si mezclamos los gametos son las células sexuales, en este caso el polen. Si mezclamos un genotipo AB con un genotipo AB minúscula, pues se entrecruzan, pero puede ocurrir que tengan características nada más de uno de los progenitores. Por eso aquí este se ve igual que el amarillo, pero tiene características del verde. Digamos que su genotipo cambió, aunque su fenotipo sea igual al del chícharo liso. Esas son las leyes de Mendel. Si mezclo dos semillas diferentes, a ver qué sale. Se ve que sale una lisa, igual que la amarilla, pero no quiere decir que las características de la verde desaparecieron. Cuando esta semilla se vuelva a mezclar, es donde va a aparecer la verde. Lo que les decía que abuelea, ¿no? Puede que el hijo no se parezca a los papás, pero se parece a los abuelos, porque ese gen se quedó guardado, no se expresó.
Y es donde hablamos de dominantes y recesivos. Cuando se habla de un gen dominante, es la característica que sí se ve. Y el recesivo es la característica que se queda escondida. Lo que obtuvo Mendel lo dejó maravillado. Reaparecieron los caracteres recesivos. De alguna manera, la información correspondiente al carácter recesivo enano, acuérdense de las plantas enanas y altas, había perdurado a través de la F1, aunque no se hubiese hecho visible. Mendel contó cuidadosamente las poblaciones de esta segunda generación y vio que uno de cada 4 guisantes era enano verde y los otros 3 eran gigantes. Es como les decía, si una pareja va a tener hijos, el papá tiene los ojos azules y la mamá tiene los ojos cafés. ¿Qué podría pasar? Pues que el hijo tenga los ojos cafés, es lo más probable, porque el gen de ojos cafés es dominante, pero no significa que ese hijo pues no tenga descendencia con ojos azules. Sí puede pasar. Digamos que se le queda guardado ese gen, pero no se expresa, no se ve. Es un gen recesivo. Imagínense que los nietos de ese niño sí tengan los ojos azules. Pues puede pasar, depende de la combinación. Es como este ejemplo, miren, aquí tenemos 2 flores. Imagínense que mezclan 2 plantas. Mezclamos en este caso una roja y una blanca. La primera generación, pues salen como que con un poco de los dos. Hay algunas flores que les dicen como jaspeaditas, ¿no? Que tienen, si mezclan una roja con una blanca, salen como con manchitas. Eso puede pasar. Ahora que viene la temporada de las Nochebuenas, ¿han visto que hay Nochebuenas que tienen 2 colores? ¿Sí las conocen? ¿Las han visto? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? Nada más hay Nochebuenas rojas. Sí, yo también. ¿Sí? Y ese caso de la... En el chat dicen que sí, profesor. Ajá. Bueno, espero que sí las conozcan. Si no, cómprense una de las Nochebuenas, estas que tienen 2 colores. Esas, ayúdenme por favor apagando el micro porque se nos está metiendo ahí algún ruido. Todos con el micro apagado y ya si quieren participar, pues ya nos avisan. Entonces, vean este ejemplo. Mezclamos una roja y una blanca, salen un poco de los dos. Pero en la siguiente generación, o sea, si vuelven a mezclar 2 de estas, esta con esta, ¿qué le pasaría a la descendencia? Que vuelven a salir una blanca nada más y una roja nada más. Estas son las leyes de Mendel, que hay algunos genes, bueno, ahorita les digo cómo se llaman en realidad, se llaman alelos, alelos. Un alelo es la forma que puede tomar un gen. Digamos que hay un alelo para cada planta de estas, de la primera generación, tiene un alelo para roja y un alelo para blanca, pero algunos se expresan y otros no. Digamos que uno es más poderoso. En la siguiente generación, esa información que se quedó guardada se expresa. Y entonces ahí es donde sale una roja pura y una blanca pura. Por eso les decía lo de que se parecen a los abuelos y no a los papás. Como resultado de los experimentos de autofecundación de los individuos de la primera generación, Mendel enunció su segunda ley, o la ley de la segregación de los caracteres. Y entonces empezó a observar otras características. En los chícharos hay diferentes variedades. Semilla lisa y semilla rugosa, semilla amarilla y semilla verde, la vaina inflada o la vaina comprimida, la flor púrpura o la flor blanca, y así, tallo largo, tallo enano, y empezó a mezclarlos. Si mezclo, ya lo habíamos visto, si mezclo un tallo largo con un tallo enano, la primera generación salen todas de tallo largo. Pero en la siguiente generación, si esas, digamos, esos híbridos o esos hijos que salieron se mezclan entre sí, la siguiente generación tiene una cuarta parte de tallos enanos y los otros 3/4 salen tallos altos. Esa es la segunda ley de Mendel. Segregación de los caracteres. Segregación quiere decir separación. Se separan las características.
Entonces, a Mendel se le considera como el padre de la genética por hacer esos experimentos. Mendel pudo observar que al cruzar entre sí las plantas de la primera generación, volvía a aparecer de nuevo el carácter enano en una proporción del 25%, lo que les acabo de decir, en una de cada 4 plantas. Mendel explicó estos resultados sosteniendo que los factores que determinaban la herencia se separaban de forma que cada gameto, los gametos, en este caso sería el polen, solo podía contener uno de ellos. Mendel es considerado así el padre de la genética. Entonces, vean los ejemplos que les digo. Todos tenemos alelos. Digamos, yo tengo eh, el alelo para ojos verdes y para ojos cafés, pero en mí se expresó el de los ojos cafés, porque es el dominante, el que prevalece. Así con todo, con el cabello chino y el cabello lacio, con la gente alta y la gente bajita, con la gente de nariz grande y de nariz pequeña. Todo eso está en la genética. Y las leyes de Mendel explican por qué algunos genes sí se expresan y otros no. Depende. Entonces aquí hablan, carácter dominante serían las semillas amarillas y recesivo, semillas verdes. Mezclan estos dos y como el amarillo es dominante, pues los híbridos salen amarillos. Si este amarillo se vuelve a mezclar con otro amarillo, ese gen de los verdes se puede ir perdiendo generación con generación, pero no quiere decir que no pueda volver a aparecer. Esas son las leyes de Mendel. Y listo, ahí se acaba. ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestra vida? Pues con lo que les decía de los gatitos. Adelante. Luis, Oiga, profe, ¿y esas leyes aplican básicamente para todos los seres vivos? Así es, muy buena pregunta, Luis. Aplican para todos los seres vivos, exactamente. Aquí Mendel habló de plantas, pues porque a él se le era fácil cultivar plantas, ¿no? Tal vez tenía mucho tiempo libre. Yo creo que rezaba un rato y se iba a su jardín, ¿no? Otro rato rezaba y así. Acuérdense que era un religioso. Y ahora vemos que aplican para todo. Por ejemplo, miren, aquí les puse esta foto de los gatos. Imagínense que tienen hijos, un gato como estos que tienen manchitas se llaman gatos bengalís. Un gato bengalí y un gato gris. Podríamos decir un gato callejero, ¿no? Corriente. ¿Qué pasaría con su descendencia? Pues aquí, digamos que el recesivo, el que no se expresa casi, es el del gato bengalí, porque estos gatos son más raros. Pero es más común que salgan todos grises, o bueno, la mayoría grises, porque este gato tiene genes dominantes, y así con muchas características. Lo que les digo de los ojos de color es el ejemplo clásico. Los ojos de color, ojos verdes, ojos azules, están en los genes recesivos, casi no se expresan. Solo se expresan cuando, eh, digamos, ambos padres o ambos progenitores tienen la misma variedad del mismo gen. Y es común, ¿no? Obviamente, si los dos tienen los ojos azules, muy probable, aunque no es ley, pero es muy probable que sus hijos salgan con ojos de color. Eso sí, eso pasa a todos los niveles, con plantas, animales, hongos, con todos. Y lo podemos ver también en el tipo de sangre. Eso es muy interesante. Cuando una pareja va a tener hijos, bueno, así debería ser, le exigen que se hagan exámenes de sangre para saber el tipo de sangre que van a tener sus hijos y esto de la compatibilidad. Aquí es donde aplican las leyes de Mendel. Si la mamá tiene un alelo para el tipo A y el papá también para tipo A, entonces el genotipo del hijo, o sea, sus genes, van a ser AA. Y el fenotipo, o sea, lo que se va a expresar, es que el hijo tenga tipo de sangre A. Si mezclamos, por ejemplo, un A y un B, en el caso de la sangre, el tipo sanguíneo es AB. Si se mezcla un tipo A con un tipo O, el genotipo es AO, pero el que predomina es el A. Para que salga sangre tipo O,
sangre tipo O, los dos padres deben tener tipo O, por eso esta sangre es muy rara y se le dice pues, tipo de sangre universal, porque este puede hacer transfusiones, bueno, le puede donar sangre a cualquier persona. Pero bueno, pues los tipos de sangre más raros son esos donde no hay recombinación, ¿va? Bueno, pues esto es lo de las leyes de Mendel. Sigue funcionando hoy en día, a pesar de que parecía un religioso ahí al que nadie le hacía caso, pues hoy se le considera como el padre de la genética, el fundador de la ciencia que estudia todo esto. Muy bien, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Dudas? ¿Saben su tipo de sangre? Yo ¿Alguien sí, lo conoce? ¿Qué tipo de sangre eres, Rosy? RH positiva. Ah, pero es que ese es Bueno, es que hay dos Sí. cosas que se le pueden ver a la sangre. El RH, que puede ser o positivo o negativo, pero el tipo sanguíneo es diferente. El tipo sanguíneo puede ser como estos. Puede ser A, AB, B o sangre tipo O. Cuando hablan de O negativo, es porque tienes tipo de sangre O, pero tienes un RH negativo. A ver, adelante. Luis, Yo soy O positivo. O positivo. Entonces tienes este tipo raro de sangre. O sea que muy probablemente tu mamá y tu papá tenían ese mismo tipo de sangre para que tú tuvieras también el tipo O. Eso es muy interesante. O pueden preguntarle a sus papás o si lo saben, qué tipo de sangre tienen o tenían. Y pues ya así podemos explicar por qué nosotros tenemos ese tipo de sangre. Yo soy tipo O. Significa que mi mamá tiene este y mi papá tiene este. Así es, por eso esta sangre es más rara, ¿no? Tienen que necesariamente los dos papás tener el mismo tipo para que el hijo salga así. Porque fíjense, si la mamá tiene el tipo A y el papá tiene tipo O, por ejemplo, yo, si tengo hijos con una mujer que tiene el tipo A, mis hijos van a salir con sangre tipo A, no tipo O. Entonces, ahí está esto de los genes. Pero, pero mis hijos, en ese ejemplo, también tendrían genes del tipo O. Tal vez sus nietos, si la combinación resulta favorable, sus nietos tal vez tengan tipo O. No se sabe, pero aquí depende de lo que, digamos, guarda la mamá y guarda el papá, es diferente. Pero muy interesante esto de la genética. Espero que les dé curiosidad y vayan teniendo pues las ganas de investigar sobre este tema, sobre los alelos, sobre los genes y demás. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario que quieran hacer? Adelante. Luis, Profe, Ujú. si por decir en los padres no hubiera ninguna tipo de, digamos, A y B, un ejemplo, pudiera salir un O por la Sí, genética o la descendencia que traen. que de repente salga un O, no, tendría que ser, para que salga un O, tendrían que ser los dos, la mamá y el papá, los dos de tipo O, necesariamente. Pero ya cuando, por ejemplo, este que tiene tipo A, pero tiene genotipo AO, o sea, digamos, trae ahí como el gen guardado, si se, si tiene hijos con alguien que tenga un tipo compatible, ya podría expresarse el O. Pero acuérdense que depende si es mujer o es hombre. Solo en los hombres prevalece un poco más el A, perdón, el O. Cuando se mezcla no, si es, en la mujer prevalece el A. Si se casa con o bueno, tiene hijos con un hombre que sea O, va a prevalecer ese, el A. Entonces, es toda clase de combinaciones. Y aquí igual, entre el B y el O, el que prevalece es el B de la madre. Y bueno, pues ustedes pueden buscar también una tabla parecida a esta, pero del factor RH.
Esto de la sangre tiene que ver con un tipo de, digamos, de botoncito o de receptor que tienen las células de nuestra sangre. A veces tienen un azúcar que se asoma ahí y a veces no la tienen. Por eso hay sangre que es compatible y no compatible. Ya saben que en una transfusión tienen que fijarse en esto porque si no, pues la persona hasta se puede morir si no le ponen un tipo de sangre compatible. Muy bien, pues aquí está el tema. Avísenme si tienen alguna otra pregunta, comentario o pasamos a lo que sigue. Ustedes me dicen. Profe, yo, Ujú. una pregunta. ¿Alguna vez, algún día, la sangre puede llegar a cambiar o siempre es la misma? Ah, ¿te refieres al tipo sanguíneo? Sí. No, siempre es la misma. Si naciste con ese tipo sanguíneo, lo vas a tener toda tu vida. Ah, ok, gracias, profe. Sí, porque ya es una característica de tus células. El tipo sanguíneo, les digo, depende de la forma de la membrana que tienen las células de la sangre. Bueno, hay como una sustancia ahí pegada en la membrana. A veces, algunas personas la tienen, otros no la tienen. Por ejemplo, los O, pues somos o cero porque no tenemos esa sustancia en la membrana de las células de nuestra sangre. Pero no es malo no tenerla. Por eso somos donadores universales. No pasa nada si le damos sangre a alguien de tipo A o de tipo AB. Bueno, pues aquí es donde están las leyes de Mendel. ¿Cómo se combinan las características de los progenitores para saber cómo saldrían los hijos o los híbridos en caso de plantas? Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya acabó esto de la genética, no se les olvide, la genética es la parte de la biología que estudia los caracteres hereditarios, o sea, esas características que pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos, como acabamos de ver. Así operan, hay unas leyes. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, si nos da tiempo, y quiero que pues se relajen, respiren, tomen agua o la bebida de su preferencia y vamos a ver el siguiente tema. Adelante, Pau. Perdón, profe, pero yo me metí un poquito tarde. Ah, ok. Se No te me fue el preocupes. tiempo. Sí, pero no tan tarde, ¿o sí? O sea, si alcanzaste a ver la definición. De todos modos, si tienen alguna duda, pueden consultar el video. El video ahí va a estar guardado. Sí, gracias. De nada, vamos a anotar el siguiente tema. Esta parte de la clase tratará de, igual siguen siendo ciencias experimentales, también biología, pero vamos a hablar ahora de la célula, que ya la hemos mencionado pues en los temas previos, pero vamos a verlo detalladamente. ¿Qué es la célula? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus partes? ¿Dónde la encontramos? Entonces, esta es la primera parte. Vamos a hablar de la célula y se dice que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. En otro apartado vamos a ver algo sobre el funcionamiento de la célula, pero primero sus características. La célula. Pueden anotarle ahí en su cuaderno, pongan que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Unidad estructural y funcional de los seres vivos. Si se lo encuentran en su examen, ya saben a qué se refiere. Unidad estructural y funcional quiere decir que es la parte más pequeña que conserva vida, es la parte más pequeña que conserva vida de su cuerpo. O sea, les pueden sacar una célula del hígado y ponerla en otro lugar y sigue estando viva. O una célula de su piel, una célula de su pulmón, es la parte más pequeña de ustedes. La célula. ¿Listos? ¿Ya podemos comenzar? ¿Lo anotaron? Sí, Sí, ya. sí. Bien, pues vamos a iniciar. Hay algo que se llama teoría celular. La teoría celular pues es una serie de postulados o de enunciados
afirmaciones que dicen que todos los seres vivos están formados por una o más células. Eso es así como si fuera una ley. La regla general es que todos los seres vivos están formados por lo menos por una célula. Eso es parte de la teoría celular. O sea que no hay un ser vivo, al menos de los que se conocen, no hay un ser vivo que no tenga por lo menos una célula. Ustedes se imaginarán una bacteria, un hongo, una mosca, un pino, una flor. Todos los seres vivos tienen por lo menos una célula. Eso dice la teoría celular. Y fue propuesta por dos científicos, uno de apellido Schleiden y otro de apellido Schwann, en 1838 y 39. Los postulados o enunciados son este que les dije, que todos los seres vivos tienen por lo menos una célula, por lo menos. Si hay seres vivos de una célula, por ejemplo, una bacteria. Y nosotros somos seres de, bueno, nos llamamos pluricelulares, de muchas células. El otro postulado es que toda célula proviene necesariamente de una célula preexistente. O sea que la célula es la unidad de origen. Toda célula proviene necesariamente de una preexistente. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del origen de la vida? Que decíamos que en la antigüedad creían que la vida salía de la nada, que si dejabas ahí la basura, de repente ya salía un ratón. Bueno, pues la teoría celular en este postulado dice que no, que las células necesariamente vienen de otras células. Si hablamos del desarrollo del ser humano, del desarrollo embrionario, recuerden que un ser humano pues se origina a partir de la fecundación. La mamá pone una célula que se llama óvulo y el papá pone otra célula que se llama espermatozoide. Y de ahí viene pues la división celular que va a dar origen al embrión, luego al feto, luego al bebé, luego al niño y así. Todo viene de una sola célula, por lo menos de una célula. En la célula se llevan a cabo todos los procesos vitales, unidad funcional. O sea que la célula es la unidad estructural, porque es la parte más pequeña, la unidad del origen, porque es el punto de partida de todos los seres vivos, y porque es la unidad funcional. O sea, es la parte más pequeña que funciona de manera independiente. La célula tiene su propia respiración, su propia alimentación, su propia eliminación de desechos. Funcionan independientemente. Eso es la teoría celular, así se le llama. Así que podríamos decir que esto es lo principal. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Si ponemos el ejemplo de una casa, podríamos decir, si los seres vivos fueran una casa, las células serían los tabiques. O sea, es la parte más pequeña, que todavía conserva su forma. Si ustedes destruyen un tabique, pues ya no sería parte de la casa, ya sería pues, tierra o polvito. Entonces, así se forman los seres vivos. Somos un conjunto de células, una sola célula o varias. Vamos a ver ahora los tipos de células. Hay dos categorías. Unas células se llaman procariontes y otras se llaman eucariontes. Va de nuevo. Hay dos tipos de células. Se llaman procariontes y otras se llaman eucariontes. Vamos a ver cuál es la diferencia y dónde están. Las procariontes se llaman así porque no tienen núcleo. Hace rato hablamos de núcleo. La célula es imagínense que es una burbuja. Ahorita vamos a ver el esquema. La célula, imaginen que es una burbuja y en el interior tiene otra burbuja. La burbuja de adentro es el núcleo. Hay células que no tienen núcleo. Esas se llaman procariontes. Poseen ADN de cadena sencilla. Bueno, aquí esto estaría mal, porque ADN de cadena sencilla no existe. En todo caso sería ARN. Pero bueno, ahorita le movemos. Dice, no poseen organelos membranosos. Ahorita vemos que son los organelos. Y
La poseen los organismos del reino Monera. Ejemplo, las bacterias y cianófitas. Según Whittaker, que es un científico que hizo una clasificación, eh, dominios arquea y eubacteria según Wuss. Bacteria y cianófita según Whittaker y dominios arquea y eubacteria según Wuss. Bueno, tal vez ahorita sientan que son palabras muy raras, pero para entenderlo mejor, nada más anótenle ahí. Los procariontes son las células que no tienen núcleo y los eucariontes son los que sí tienen núcleo. Ejemplos de procariontes son las bacterias. Todas las bacterias son procariontes. Si les ha dado una infección estomacal, seguramente sí, en algún momento de su vida, fue causada por procariontes. Todos tenemos procariontes. Y vamos a ver ahora la otra clasificación, eucariontes. ¿Qué son los eucariontes? Pues son células que sí tienen núcleo. Poseen ADN de doble cadena, o nada más ADN, porque solo el ADN tiene doble cadena. Poseen organelos membranosos, o sea que su organización es más compleja. Digamos que las células eucariontes tienen estructuras más especializadas. Las bacterias son mucho más simples. No quiere decir que las bacterias no sean importantes, pero los eucariontes son más sofisticados. Dice que, ¿dónde están los eucariontes? En los hongos, algas y protozoarios, y pues todos los animales y plantas. Así que nosotros, si te preguntan en tu examen, ¿qué tipo de células tenemos los seres humanos? Células eucariontes. ¿Qué tipo de células son las bacterias? Procariontes. Esa es la gran división. Procarionte no tiene núcleo, es muy simple. Eucarionte tiene núcleo y sus estructuras son más especializadas y las encontramos en plantas, animales, hongos, algas y protozoarios. Acuérdense que en la secundaria vieron esto de la clasificación de los seres vivos, que el reino Monera y el reino Fungi, todo eso tiene que ver aquí. Listo, ¿ya lo apuntaron? ¿Estamos listos? Bueno, no tienen que anotar todo, ¿eh? Acuérdense que el material lo van a tener ahí en Classroom y van a tener el video para que lo consulten. Pero pueden anotar nada más lo que yo les digo que, pues como la explicación más sencilla. En pocas palabras es esto. Y van haciendo sus notas. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, bien, profe. Va, pues continuemos. Esas son los dos tipos de células. Vamos a ver ahora las partes de una célula animal. Una célula animal, yo les dije que pues se la imaginen como si fuera una burbuja y tiene otra burbuja dentro. Esa burbuja interior se llama núcleo. Ahí es donde está el material genético, o sea, los ácidos nucleicos. Ahí están guardados, empaquetados en los cromosomas, como dijimos hace rato. ¿Qué pasa ahí? La replicación del ADN, división celular y transcripción. Ahorita vemos de qué se trata eso. Mitocondria. La mitocondria es otra parte de la célula donde ocurre la respiración, porque dijimos que la célula tiene funciones independientes. La célula respira por sí misma, se divide por sí misma, no podríamos decir que se reproduce, más bien se divide. Se divide por sí misma, elimina sus desechos, es independiente. Entonces, la forma de respirar de la célula es un proceso que ocurre en la mitocondria. Más, hay una parte de la célula que se llama citoplasma, que es como, ¿qué podríamos decir? Como una gelatina. El interior de la célula es líquido, así como gelatinoso. Ese espacio es a lo que se le llama citoplasma. Y ahí es donde ocurren todas sus reacciones químicas.
La membrana, como ya se imaginarán, pues es lo que separa a la pared del exterior. Podríamos decir que es como su piel, la membrana, la pared de la burbuja. Regula el intercambio de sustancias entre la célula y su medio externo, transporte celular. Sí, porque la, la membrana no está completamente cerrada. Tiene unas aberturas por las que entra y sale pues, los nutrientes, sales minerales y todo lo que necesita. Aquí está un diagrama más colorido con más partes. Lo que les acabo de mostrar son como los elementos principales. Les llaman organelos. Los organelos son las partes de la célula. Y aquí están todos los organelos. Hay un organelo que se llama, no lo vimos, pero se llama ribosoma. El ribosoma es el que fabrica las proteínas con las instrucciones que le dan los ácidos nucleicos. ¿Qué más? El citoplasma, ya dijimos que es como la gelatina en donde está flotando todo. La mitocondria es donde la célula respira. El retículo endoplasmático es el que comunica al núcleo con el exterior. El centriolo son como unos popotes, unos tubos, que hacen que la célula se estire cuando la célula ya se va a dividir. Para eso sirven los centriolos y los túbulos. El aparato de Golgi sirve para procesar las grasas y empaquetar algunas moléculas. Entonces, así como si fuera pues un pequeño cuerpo, la célula tiene sus órganos y cada órgano tiene una función. Así como el corazón, pues a nosotros nos sirve para bombear la sangre por todo el cuerpo, pues la célula también tiene diferentes partes que cumplen una función. Un organelo para respirar, otro para manejar la grasa, otro para manejar las proteínas, otro para guardar el ADN. Así funciona la célula. Bueno, pues aquí tenemos una célula. Fíjense qué maravilla. ¿Quieren verla con más detalle? Así es la célula. Vean. La célula, si le damos vuelta, pues así se vería. Una célula es como una burbuja, pero la podemos ver por dentro y ahí están todos sus, ¿cómo dijimos que se llaman? ¿Cómo se llaman esas partes de la célula? ¿Los qué? Organelos. Organelos, exactamente, organelos. Que dijimos, haciendo la comparación con el cuerpo humano, hagan de cuenta que la célula también tiene sus órganos, pero ahí se llaman organelos. Entonces aquí pueden ver lo que está en el centro, evidentemente es el núcleo. Ahí se puede ver que hay otra cosa más, todavía más al interior, ese se llama nucleolo. Esta cosita que parece como un frijol es la mitocondria. Esta cosita que parece como un, quién sabe qué parece, se llama aparato de Golgi. Son nombres un poco extraños, pero lo van a tener ahí para consulta, si se les olvida. Aquí hay otro esquema de la célula. Imagínense que ustedes pudieran tener un microscopio y tomar una muestra de su piel. Y digamos, vamos a ver una célula de nuestra piel. Y así se vería. Digo, estamos hablando de algo muy pequeño. Solo se puede ver con ayuda de un microscopio lo suficientemente potente y unas técnicas de tinción especiales. O sea, le tienen que poner ahí una sustancia especial para que se pueda ver. No crean que nada más es así. Pero si pudiéramos hacer esto, la célula tendría esta forma. Vean, ahí está núcleo y nucleolo, la mitocondria, que es como este frijolito, esto que es como una, como qué parece, como una especie de, como si fuera el intestino, ¿no? Como una tripa ahí. Esto es el retículo endoplasmático, así se llama. Hay retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Los puntitos que aparecen por ahí se llaman ribosomas. Ribosomas, que son los que fabrican las proteínas con las instrucciones del ADN. Y los que son más grandecitos, pues llevan otros nombres. Los lisosomas, peroxisomas y un montón de cosas. Pero ¿se tienen que aprender todo esto? No. ¿Deben tener una idea general de qué es y cómo funciona? Sí. Así que,
Con que sepan que la célula tiene diferentes partes, llamadas organelos, y que cada organelo tiene una función específica, ya con eso la hicieron. No tienen que memorizar, eso nunca es recomendable. Mejor entender de qué hablamos. Miren, aquí hay otra célula. Vamos a voltearla. Ah, esta se ve bien. Ahí está todo. Lo que ya les platiqué. La célula tiene, miren, aquí está en 3D, la mitocondria, el núcleo, el retículo endoplasmático, cada uno de sus organelos. Adelante. ¿Sí? Oiga, profesor, una pregunta. Entonces, cuando el cáncer invade el cuerpo, esas células son las que se van, como contaminando y que se les va haciendo la capa esa como mucosa y como araña. Y es como eso, como se va esparciendo. Mm, es que en el cáncer, lo que ocurre en el cáncer es que, bueno, las células tienen un ciclo de vida. Las células igual tienen que morir también. Una célula se reproduce cuando se divide. Llega un momento en la vida de la célula que se tiene que partir en dos para formar dos nuevas células. Es como cuando, imaginen que ustedes se cortan, ¿no? Están cocinando, se cortan, adelante. Creo que en el cáncer se van dividiendo las células, ¿no? Y se van haciendo más cada vez. Exactamente. El cáncer es la Y división. eso de, Ajá. y eso que dice como de las de arañitas es como sus venas que se van adheriendo para como alimentarse, ¿no? De la sangre. Exactamente. Hay una familia de medicamentos para el cáncer que evitan que se formen venas y arterias alrededor de los tumores. Y eso, pues evita que el tumor crezca, evita que se alimente. Pero bueno, estábamos efectivamente, tiene que ver con la división de las células. Yo les decía, imagínate que tienes una herida en el dedo, ¿no? Te cortas con el cuchillo. Tu cuerpo tiene que reparar esa fuga, tiene que reparar ese daño. Entonces lo que hace el cuerpo de manera natural es que las células empiezan a dividir. Tiene que haber más células para tapar, para formar un parche ahí. Las células se dividen de manera normal, reciben una instrucción para partirse en dos. De hecho, es un tema que tenemos que ver hoy. Se llama mitosis. La célula se parte en dos y se forman dos células nuevas. Y cada una pues se va por su lado, cumple su función, pero en el cáncer lo que ocurre es que las células se dividen sin control. A la célula le llega una instrucción para dividirse una y otra y otra y otra vez, pero se divide tan rápido que acumula defectos y las células que salen están defectuosas. Esas células son defectuosas, ya no cumplen su función, pero se siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y es lo que le llamamos un tumor. Un tumor es un conjunto de células que se dividieron sin control y se siguen dividiendo, pero no cumplen su función, están defectuosas. Si es cáncer de piel, son células de la piel que están defectuosas y eso genera pues una mancha y todos los efectos del cáncer de piel. Si fuera cáncer de pulmón, pues quiere decir que esa célula ya no cumple su función de, pues no sé, metabolizar el oxígeno o lo que haga la célula del pulmón, pero se sigue dividiendo y es donde se genera un tumor. Pero como esas células defectuosas, mutantes, siguen estando vivas, necesitan alimento. Entonces le roban alimento al cuerpo con esas venas y arterias que les digo. Eso es a lo que se le llama un tumor. Y lo que hacen los medicamentos para el cáncer, pues es justo matar esas células defectuosas. Lo malo es que los medicamentos también matan a las células buenas. Y por eso las personas que tienen tratamiento contra el cáncer, pues acaban tan mal, porque se trata de matar células, buenas y malas. Pero pues así las cosas, ¿no? A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? Sí, profe, perdón, eso, bueno, lo que comentaba esta Jenny es que depende del cáncer, porque puede ser la leucemia, que esa va matando a los glóbulos, las células van matando a los glóbulos rojos, entonces se va quedando sin, ahora sí, sin células buenas, como dice usted.
y en la sangre. Entonces, por eso tienen que cambiarle la sangre a los que tienen leucemia. Ujú, Y les dan Ajá, quimioterapia la leucemia también le dicen cáncer en la sangre, ¿no? El cáncer es eso. Es que en la sangre hay muchos tipos de células. Por ejemplo, los leucocitos, que son células sanguíneas, también pueden salir defectuosos. Entonces por eso hay tantos tipos de leucemia. Leucemia falciforme y cosas ahí extrañas. Es eso, son células defectuosas, exactamente. Una célula que se reproduce, es normal que las células se estén reproduciendo, se dividan para reparar un daño o en el crecimiento, es normal. Pero cuando se empiezan a reproducir sin control, pues ya es cuando hay un problema. Y es justo lo que vamos a ver enseguida, es el ciclo de vida de una célula. Bueno, primero hay que conocer la célula, ¿no? Ya dijimos que tienen diferentes partes, algunas tienen, así como aquí, estos tienen como una especie de, como unas cosas salidas, pueden ser flagelos o unos cilios, depende de la célula que se trate. Cada célula tiene una forma y función específica. Entonces, ya que sabemos cómo es la célula por dentro, vamos a repasar la lista de los organelos y la función de cada uno. Solo vamos a hablar de los principales. Por ejemplo, hay un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria es donde ocurre la respiración celular. La célula respira en la mitocondria. Y hace rato les hablé de el núcleo, que dijimos que ahí se guarda el ADN y es el responsable de la división celular. Cuando le llega su momento, la célula se tiene que partir en dos. Ahí es donde el ADN tiene que, pues como que activarse y empezar a hacer copias de sí mismo, para que la célula hija tenga la misma copia de ADN que la que le dio origen. De hecho, ahí es donde ocurre esto del cáncer. Al momento de la síntesis del ADN puede haber un error y ese error pasa a la siguiente generación, o sea, lo que se le llama mutación. Entonces, hay otros, por ejemplo, el lisosoma se encarga de la digestión de la célula, la vacuola contiene agua y enzimas, la pared celular, ya dijimos que es lo que está alrededor, es como si fuera su barda perimetral, la pared celular, y solo está en las células vegetales. Se llama pared solo en los vegetales, porque en las células animales se llama membrana. O sea, una membrana es más suave que una pared. Bueno, esto lo van a tener, ya saben, ahí en los apuntes, bueno, en el Classroom, para que ahorita no se entretengan anotándolo, pero sí se los van a preguntar en el examen. Así que todos a repasar cuáles son los organelos de la célula y para qué sirve cada uno. Aparato de Golgi, almacenamiento y secreción de sustancias. Ribosoma, síntesis de proteínas. Así con cada parte de la célula. ¿Qué más? Tenemos aquí, siguiente tema. Ya que sabemos qué es una célula y cuáles son sus partes, vamos a hablar del metabolismo celular. Metabolismo celular. Anótenle ahí. Metabolismo celular. Seguramente han escuchado hablar del metabolismo en nuestro cuerpo. Cuando dicen, esa persona come y come y come y nada más no engorda. Tiene muy buen metabolismo. Pues, ¿a qué se refiere eso del metabolismo? Metabolismo. El metabolismo son las reacciones químicas de nuestro cuerpo. El metabolismo es cómo nuestro cuerpo transforma la comida en energía. O al revés, nuestro cuerpo puede transformar la energía en materia. Así es, la energía se puede transformar en materia. Bueno, pues eso también le pasa a la célula. Son todos los procesos o todas las reacciones con las que la célula aprovecha la materia y la energía que tiene disponible. Entonces vamos a verlo. Reacciones químicas de la célula. Hay 4 que vamos a ver. Una es la respiración. Hay de 2 tipos, aerobia y anaerobia. Otra es la fotosíntesis
esta tiene dos partes, fase oscura y fase luminosa. Tal vez han escuchado hablar antes de la fotosíntesis. ¿Quién puede realizar fotosíntesis? ¿Cuándo se habla de eso? ¿Se ¿Las acuerdan? plantas nada más, profe? Las plantas, así es. La fotosíntesis solo la realizan las plantas. Bueno, y algunas bacterias. Se llaman bacterias fotosintéticas. Pero ahorita lo vamos a ver. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en las células vegetales, en las células de las plantas. Las células utilizan el agua y la luz para fabricar unas sustancias que se llaman carbohidratos. Esa es la fotosíntesis. Luego tenemos a la reproducción, que es lo que hablábamos ahorita con el cáncer. La reproducción, pero de las células, ¿eh? No reproducción humana ni de los animales, sino la reproducción celular. Hay de dos tipos, mitosis y meiosis. Más adelante veremos cuál es la diferencia. Y la comunicación, las células pueden comunicarse entre ellas. No es que puedan hablar, obviamente, pero hay señales que se pueden dar unas a otras. Las células intercambian cosas, pero pues obviamente son sustancias químicas, señales químicas de las células. Todo esto lo vamos a ver ahorita de una manera simple, de una manera pues muy fácil de entender, para que no se les complique su examen. Ahora sí, vamos con el primero. La primera parte del metabolismo celular se refiere a la respiración. Dice, ¿qué es la respiración celular? La ruta bioquímica por la que las células liberan energía de los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos y proporcionan esa energía para los procesos. A ver, vamos a ir encerrando aquí las palabras clave para que ustedes lo registren en su apunte. Ya saben que no tienen que anotar todo. No tienen que anotar todo. Cuando vimos lo del método Cornell, dijimos que en su apunte solo van a poner las ideas principales o palabras clave. Si hablamos de respiración celular, ¿qué es lo importante? Es una ruta bioquímica. Dice aquí que liberar energía de enlaces químicos. Eso es todo. ¿Qué es la respiración? Una ruta bioquímica para liberar energía de los enlaces químicos. ¿Los enlaces químicos de quién? De los alimentos, porque la célula también se alimenta. Y a cambio de ese alimento se obtiene energía para la vida de la célula. Todas las células vivas tienen que llevar a cabo la respiración celular. Puede ser respiración aeróbica, o sea, cuando hay oxígeno, o anaeróbica, cuando no hay oxígeno. Ahí están, palabras clave. ¿Qué es la respiración celular? Una ruta bioquímica. Bueno, eso no pueden ponerlo así. Pueden ponerle un proceso, una serie de pasos, un mecanismo por el que la célula obtiene energía a partir de los alimentos. Eso es la respiración, que cuando nosotros respiramos también estamos haciendo lo mismo. Cuando respiramos, estamos quemando combustible. El combustible es el azúcar. Y para que algo se queme necesita oxígeno. Por eso tenemos que estar respirando todo el tiempo, para mezclar el combustible con el oxígeno y a cambio obtener energía. Eso mismo hace la célula. Ahí está, la célula. ¿Dónde ocurre la respiración? En estos organelos con forma de frijol que se llaman mitocondrias. Va de nuevo, en términos más sencillos. La respiración celular es un proceso para que la célula obtenga energía a partir de los alimentos. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. Hasta ahí. Hay de dos tipos, eso ya pueden ponerlo abajo. Hay una que necesita oxígeno y otra que no necesita oxígeno. Aerobia y anaerobia. Las células procariotas, acuérdense que las procariotas son las que no tienen que, o procariontes o procariontas.
procariontes no tienen qué. Las procariontes. Las procariontes no Ajá, poseen un verdadero. exacto, Son muy. Ujú. ¿Las qué? Son las que no tienen núcleos. La Exacto, muy bien. Las pro- procariotas no tienen núcleo, no tienen núcleo. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Jenny. Era para responder eso. Ah, ok, Jenny. Sí, porque aquí hacen la diferencia entre procariota y eucariota. Las procariotas no tienen núcleo, quedamos que son las bacterias. Y como su estructura es más simple, la respiración ocurre en el citoplasma. Ajá, en el citoplasma. Pero en el caso de las células complejas, como las de nuestro cuerpo, ahí la respiración ocurre en la mitocondria. La mitocondria. Es una palabra un poco extraña, ¿no? Pero tienen que anotarla. Mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? Para la respiración celular. Va de nuevo. ¿Para qué sirve la mitocondria? Para la respiración celular. Vamos a irnos un poco más rápido. No tienen que anotar todo, nada más lo que vayan considerando importante. Quedamos que si pudiéramos ver una mitocondria de cerca, sería como esto. Dijimos que tiene forma de frijol. En la mitocondria, lo que ocurre es que llega una sustancia que se llama piruvato y por un mecanismo muy complejo que no vamos a mencionar aquí, se convierte ese piruvato en ATP. El ATP, que es lo que dice aquí, el ATP es una molécula que es como la gasolina de todas las células. Es la que le da energía a las células, es una molécula energética. Entonces, este piruvato, esta sustancia, se obtiene bueno, hay un mecanismo aquí que se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también se llama ciclo de Krebs. Entonces, se mete una sustancia y sale otra, como si fuera una fábrica. Meten una sustancia y sale otra. ¿Qué quieren obtener? El ATP. El ATP es lo que se obtiene como resultado. Hagan de cuenta que es como una fábrica. Ustedes meten azúcar y al final sale ATP. Eso es lo que hace la mitocondria. Y a ese proceso se le llama respiración celular. Es como la molécula obtiene su energía. A veces en los libros de secundaria, ponen a la mitocondria como si fuera una planta eléctrica. Y pues es una analogía muy adecuada, porque es la fuente de energía de la célula, la mitocondria. Meten el azúcar, lo mezclan con otras sustancias y les da una sustancia que se llama ATP, que es muy rica en energía y hace que la célula funcione. Adelante. Dinos, A Jenny. ver, a ver, profesor, entonces, a ver, el piruvato, ese proceso va en la célula va de adentro hacia afuera. Y Mm, hablando de lo que es en el metabolismo, es decir, es por eso que si yo tomo una bebida reenergetizante que en realidad son altas en azúcares y cafeína, por eso siento esa reenergetización. O sea, me vuelvo a Ajá, sentir con energía por la mm, ingesta de azúcares, pero la consecuencia de que si no gasto la energía que me está dando esas azúcares o fructuosas, etcétera, eso se convierte en grasa porque se plasma. ¿Es correcto? sí, se queda guardado. El combustible que no se usa se queda guardado. Así es. Bueno, pero eso que dices, Jenny, digamos que Ok, ocurre gracias. a nivel corporal, a nivel corporal. Ayer que hablábamos de las biomoléculas, dijimos, el azúcar es de donde nuestro cuerpo obtiene la energía, pero hay diferentes tipos de azúcar. Hay azúcares simples y azúcares complejas. El azúcar simple lo encontramos en la fruta. El azúcar compleja la encontramos en la tortilla o el pan. Entonces, es nuestra fuente de energía.
aunque sean diferentes tipos de azúcar, todo se tiene que convertir en glucosa. Todo al final tiene que acabar en glucosa para que la célula lo pueda usar. Entonces, esa glucosa se combina con otra molécula para formar una nueva, se llama glucosa 6-fosfato. Y en esa glucosa 6-fosfato es donde pues empieza este ciclo. Y aquí ya, pues, después de un largo camino, lo que quiere obtener la mitocondria adentro de la célula es el ATP. Entonces sí, nuestra fuente de energía es el azúcar. El azúcar tiene que entrar a las células para que ya en las células la mitocondria la utilice, la mezcle con otras sustancias y al final se obtenga una sustancia que se llama ATP. Y ese ATP es la energía. A nivel celular, el ATP es la energía, es la gasolina. Hagan de cuenta que el azúcar es el petróleo, pero no le puedes echar petróleo a tu coche. Debe ser refinado antes. Bueno, eso es lo que hace la mitocondria. La mitocondria refina bueno, no sería correcto si lo decimos así, pero es para entenderlo, ¿no? La mitocondria toma el azúcar, la convierte en algo mucho más especializado y al final tenemos ATP que sí podamos usar. Y listo, a eso se le llama respiración celular. Y ustedes dirán, pero pues no tiene mucho que ver con la respiración que ya conocíamos. Pues es que en realidad la respiración es la combustión. Es tomar un combustible, mezclarlo con oxígeno y obtener energía. Eso es la respiración. Y es lo que está haciendo la mitocondria todo el tiempo. Bueno, claro que es un proceso más complejo, pero aquí lo estamos simplificando. Ahora sí, vamos a la fotosíntesis. Esto de la mitocondria ocurre en las células animales, pero las plantas funcionan un poco distinto. Las plantas no se alimentan de azúcar, al contrario, ellas producen azúcar. Entonces, ¿cómo funciona una planta? Breve resumen. Pues una planta necesita la luz del sol, necesita agua, pero también necesita unos gases. Necesita un gas que se llama dióxido de carbono. Dióxido de carbono que aquí está representado como CO2, es la molécula. Entonces, la planta, todas las plantas, bueno, las plantas verdes, funcionan al contrario de cómo funcionamos los animales. Un animal toma azúcar, oxígeno, obtiene energía y expulsa dióxido de carbono. Eso es lo que hace un animal. Consume azúcar, oxígeno en la respiración, azúcar en los alimentos y expulsamos el CO2 con la respiración. Bueno, la planta funciona al revés. Ella obtiene CO2, expulsa oxígeno y se alimenta de agua. Por eso decimos que los animales funcionamos al contrario, a nivel químico. Y el residuo de las plantas es el azúcar. No es su alimento, pues es lo que ellas fabrican. Su alimento sería el dióxido de carbono, el agua y la luz del sol. La luz del sol es la que empieza todo el mecanismo. Vamos a verlo. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso que puede definirse como la utilización de la luz solar para sintetizar moléculas orgánicas en alimentos, a partir de moléculas más simples como dióxido de carbono y agua. O dicho de otra manera, captación de la energía luminosa para ser utilizada en transformación del CO2 y otras moléculas alimenticias que almacenan energía química. Bueno, aquí está muy sofisticado, pero es eso. La planta funciona como una fábrica. La materia prima es el CO2, el agua y la luz. ¿Y a cambio qué nos da esa fábrica? Pues nos da un rico mango, una naranja, un plátano. Ese es el exceso de carbohidratos que fabrica la planta. Y a cambio, aparte de las frutas y todo lo que viene de las plantas, a cambio nos dan oxígeno. El oxígeno para las plantas es como la basura, como el sobrante, el residuo, que obviamente a nosotros nos sirve muchísimo. Entonces, esa es la fotosíntesis.
Pero la célula vegetal tiene una forma ligeramente distinta. Para que pueda hacer todo eso que ya les platiqué, la célula animal pues tiene su núcleo como una burbuja, tiene, no, aquí no se llama membrana, es una pared. Tiene una pared porque es rígida, pared. Si fuera célula animal, sí se llamaría pared, sí se llamaría membrana. Entonces, la célula vegetal tiene una pared, tiene un citoplasma, que es como el agua que guarda adentro. Ya estaba escrito. Pared, mitocondria, que es, pues digamos, también tiene que ver con la energía, pero lo más importante es el cloroplasto. El cloroplasto es donde ocurre la fotosíntesis. Ahorita vamos a ver la imagen de una célula vegetal y vamos a ver cómo es un cloroplasto. Tiene una forma diferente. Es este organelo, ¿qué le puse ahí? En este organelo ocurre la fotosíntesis. Esa sí puede ser pregunta de examen. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis en la célula vegetal? En el cloroplasto. 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 Es lo que le da el color verde a las plantas. La célula vegetal es así. Habíamos dicho que, pues igual tiene su núcleo, también tiene mitocondria, pero lo que la hace tan especial es el cloroplasto, que aquí aparece pues parece como una plasta, pero con puntitos. Ese es un cloroplasto. Ahí en el cloroplasto está esa famosa sustancia que se llama clorofila. La clorofila es el pigmento. Es un pigmento especial que reacciona con la luz. Entonces, bueno, eso es lo que hacen las plantas. Aquí está la representación de una célula vegetal. Fíjense cómo es por dentro. Primero, la forma es diferente. Tiene una forma como de, como de polígono, ¿no? Parece que tiene lados. No como la célula animal que parecía una burbuja. Si pudiéramos ver una célula vegetal al microscopio, algo así se vería. Ahora, si la pudiéramos ver por dentro, aquí están los organelos. Tiene también mitocondrias, porque también hay respiración celular, pero lo más importante es el cloroplasto. El cloroplasto es este círculo de color verde, y quiero pensar que esas bolitas que tiene ahí adentro se llaman tilacoides, que son como unos hot cakes. Y ahí es donde ocurre realmente la fotosíntesis. Ahí se guarda el pigmento. El color verde de las plantas está ahí. Igual, la célula, igual que lo que hemos visto, pues es la unidad funcional y estructural más pequeña de las plantas. Vean si tienen ahí una planta de ornato, un helecho, una cuna de Moisés, una palmera, lo que ustedes tengan ahí cerca, así son las células de ese organismo. Y lo que le da el color verde, pues es eso. Si pudiéramos ver nada más el cloroplasto, el puro cloroplasto, así sería. Ahí están los hot cakes que les decía. Esos hot cakes se llaman tilacoides y al conjunto, al grupo, es el granatilacoide. Entonces, aquí lo que vemos es dónde se guarda la clorofila. Hagan de cuenta que llega la luz ahí, como si esto fuera una fábrica. Llega la luz, que es la fuente de energía, la materia prima es el agua y el dióxido de carbono, y empieza un proceso muy complejo. Y a cambio, lo que obtenemos son carbohidratos. La planta está hecha de carbohidratos. Su tallo, sus hojas, su raíz, las flores, las frutas, todos son carbohidratos. Así como lo que vimos en la clase de ayer, las plantas están hechas de carbohidratos. Y claro, tienen también grasa y proteínas, pero principalmente las plantas son carbohidratos, azúcares. ¿Y qué más? Bueno, vamos a acabar con esto. Tipos de fotosíntesis hay dos. De acuerdo con la sustancia que actúe como fuente de hidrógenos, el proceso puede ser de dos tipos. Hay una que se llama oxigénica
o anaerobia, o sea, la que ocurre en presencia de oxígeno, y hay otra que se llama anoxigénica, sin oxígeno. Vamos a ver quién realiza la fotosíntesis. Ya dijeron que las plantas, pero no solo las plantas. Vamos a ver qué sucede. Esperen que ahí está. Vamos a empezar con la oxigénica. Como seguramente ya habían adivinado, donde hay oxígeno, pues es donde ocurre la fotosíntesis aerobia. Aerobia, pues, del aire. Muchas células de las plantas que conoces, no todas, solo las que tienen clorofila, o sea, solo las que son verdes, utilizan el agua como fuente de hidrógeno para reducir el CO2. O sea, mezclan H2O con CO2 o agua con dióxido de carbono y a cambio obtienen carbohidratos. Además, se libera el oxígeno, es el residuo, procedente de la molécula de agua, que se rompe durante el proceso. Estas células tienen clorofila u otros pigmentos que pueden capturar y utilizar la luz. Esto es lo que ocurre en todas las plantas. Se llama fotosíntesis oxigénica o aerobia. Y bueno, pues es la más común, es la que todos conocemos, pero hay otro tipo de fotosíntesis. Miren, aquí está un pequeño esquema de cómo ocurre la fotosíntesis. Acuérdense, el agua y el CO2 se mezclan con ayuda de la luz del sol, empieza un proceso complejo y la planta fabrica azúcar, carbohidratos, y su desecho es el oxígeno. Hay otro tipo de fotosíntesis que nada tiene que ver con eso. También es fotosíntesis porque utiliza la luz, pero no son plantas. Dice, esta modalidad que realizan cierto tipo de bacterias, las sulfurosas fotosintéticas, que al utilizar ácido sulfúrico, sulfídrico, como fuente de hidrógeno en lugar de agua, no liberan oxígeno al ambiente. Sigue siendo fotosíntesis, pero ya no son plantas, son bacterias. Y viven en las salidas de, pues, gases que vienen del interior de la Tierra o esas lagunas donde no puede vivir nada más porque el ambiente es tan ácido que pues no viven ahí ningún otro tipo de organismos. Ahí es donde ocurre la fotosíntesis anaerobia. Aquí está, miren, a lo mejor en un geyser o algún cráter de un volcán, ahí están estas bacterias. Bacterias verdes del azufre se llaman. Son un grupo de bacterias que realizan fotosíntesis anoxigénica, o sea, no depende del oxígeno. Usan sulfuro de hidrógeno y azufre. Y bueno, dice, ¿qué más? Las estructuras donde se almacenan los pigmentos fotosintéticos están unidas a la membrana y se conocen como clorosomas. O sea, no tiene cloroplastos, tiene clorosomas. Son otro tipo de organismos, no son plantas. Y bueno, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar porque ya no nos da chance de ver las etapas de la fotosíntesis. Nada más vimos como lo principal. Pero hay dos tipos de fotosíntesis, la fase oscura y la fase luminosa. Las plantas actúan diferente cuando están a oscuras. Así es, está comprobado. Hacen una cosa con luz y otra cosa sin luz. Está interesante, ¿no? Por eso yo no entiendo cuando tienen esos adornos con plantas y tienen un foco arriba, no realizan todos los procesos, porque las plantas deben estar en la oscuridad en algún momento para cumplir con las dos fases. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí con esto de la fotosíntesis. Y bueno, pues cuéntenme, ¿tienen alguna duda sobre la clase de hoy? ¿O qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo ya sé que son muchos nombres, palabras raras, pero hagan el esfuerzo por ir anotando el significado de cada una. ¿Alguien tiene una duda? Rosy, Mari, No, Lalo. profe. Dice Jenny, estoy fascinada. Muy bien, Jenny. Pues ojalá y les gusten estos temas porque pues les iría muy bien si investigan un poco más de cada uno. Les iría muy bien en su examen de biología. Biología. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Luis.
o Gaby. Dice Mariana, ¿me puedo esperar un minuto? Todo bien, profesor. Ok, bien. Bueno, pues por favor revisen el video de la clase, vamos a interrumpir la grabación porque ya se acabó todo, pero ya